¿Ah? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Saludos. Hola Rudy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Quien les habla es la doctora Rosalina Travesán Moreira, asignada justamente nuevamente ¿no? a este curso de Derecho Procesal Penal 2. Veo que justamente que la mayoría de ustedes aún continúan en en esta misma sección, pero me doy con la sorpresa de que han migrado, como se dice, ¿no? a otros salones, varios de los compañeros suyos que estuvieron anteriormente, así como también se han incorporado a este nuevo, a esta nueva sección, ¿no? Alrededor de 14, 15 más o menos, que formaban parte sin duda, ¿no? de los otros salones. Bien. Actualmente están matriculados justamente en esta sección, ¿no? Son 50 alumnos. Imaginémonos que estuviéramos realizando la clase de forma presencial. Sería algo incontrolable, ¿no? Porque los salones no estarían aptos justamente para poder iniciar, ¿no? una clase presencial en ese sentido. Y gracias a Dios que el mismo rector, ¿no? de la universidad, así como también justamente se ha visto en la reunión que tuvimos, ¿cómo se llama? El día de ayer con el director de la escuela, del Departamento Público y Privado, donde justamente se vio por conveniente, ¿no? de que el curso, como se llama el desarrollo de estos cursos, teóricos y prácticos, se continúen, ¿no? de forma virtual. A excepción justamente, ¿no? del curso de Derecho, de prácticas preprofesionales o prácticas forenses. Bueno, es el curso que ustedes también están llevando, ¿no? Y que también sin duda que el próximo año también les va a tocar llevar, porque son 14 horas justamente de desarrollo de ese curso, y van a ver justamente, ¿no? la forma como la que van a poder realizar justamente ese sistema, porque se ve que realmente, ¿no? es bastante imposible de que los alumnos, o como se llama, los docentes que están a cargo de ese curso, puedan no realizar como se llama, esas visitas inopinadas, justamente, ¿no? como se llama, en los lugares donde están ustedes desarrollando esas prácticas preprofesionales. Lamentablemente, el horario que se les ha asignado es en horas de la tarde, y es bastante imposible. Una de las docentes justamente dijo, ¿no? de que ella tiene el desarrollo de ese curso hasta las 11 de la noche. Entonces, ninguna institución pública, ¿cómo se llama? Ni los mismos abogados donde ustedes están realizando su práctica preprofesionales van a poder, ¿no? ¿Cómo se llama? Ellos realizar esas visitas inopinadas. Porque sabemos que todas las dependencias públicas la ponen solamente hasta las 4 o 5 de la tarde, a más tardar, ¿no? Y los estudios de los abogados, algunos de ellos que trabajan hasta las 8 de la noche, y otros estudios no laboran hasta esa hora. Entonces, es difícil de que justamente, ¿no? se pueda hacerse las visitas inopinadas, ¿no? en estos lugares, más aún cuando ustedes también tienen clases, ¿no? de lunes a viernes a partir de las 5:15 de la tarde. Entonces, ese problema justamente iba a ver el director del, ¿cómo se llama? El director del Departamento de Derecho Público y Privado, conjuntamente con los docentes a quienes se les ha asignado ese curso. Bien, tengo mucho gusto nuevamente de estar ¿cómo se llama? con ustedes, ¿no? en esta área labor que justamente vamos a desarrollar durante este semestre. Ya ustedes tienen pleno conocimiento cómo es el desarrollo del curso, ¿no? A lo largo justamente del semestre anterior, que, como se llama, que también estuve con ustedes,
y que cuando está en el séptimo y octavo semestre, también quizás no alguno de ustedes hayan llevado ese curso, ¿cómo se llama? Conmigo. Me gustaría conocerlos, si pudieran, por favor, si pueden abrir, ¿no? Su pantalla, ¿no? Los nuevos, especialmente los nuevos, a quienes no los conozco realmente. A los demás sí, justamente ya los conozco porque han formado parte, ¿no? Han llevado el curso conmigo en el semestre anterior. Por decir, no sé si se encontrará presente, ¿no? Porque todavía solamente hay 41 alumnos y son 50 alumnos que están matriculados en esta sección. Rosalinda Bravo Guaroto. Sí, mis. Buenas tardes. ¿Cómo está Rosalinda? Bien. Efraín Coragua. Efraín Coragua. Presente, doctor, buenas noches. No te veo. Doctora, disculpe, ahorita estoy un poco resfriado estoy con flujo nasal y por favor me puede... Yo también estoy resfriada. Sin embargo, hago todo lo posible por estar con ustedes. Y es otra cosa que justamente nos han dicho, ¿no? De que durante el desarrollo de las clases deberían de estar todos con las cámaras prendidas en sí. Porque hay muchos docentes que se han quejado y de que realmente dicen, pues no, prenden sus equipos, ¿no? Pero no se les ve durante el desarrollo del curso, como se llama, de las clases. Entonces, pueden estar presentes como no también. Sé que muchos de ustedes no son bastante conscientes en ese sentido y pues están en forma permanente, ¿no? En las horas de clase. Pero hay muchos otros que no lo están realmente. Como lo dijo ese docente en la reunión, ¿no? De que realmente no se sabe si están presentes o no como se llaman, los alumnos en clases, porque realmente dice que él llamaba a ese alumno para que pueda participar y no como se llama, no encendía la cámara. Eso significa que no se encontraba presente en el desarrollo de esa clase. Bien. Jessica. ¿Jessica se encuentra presente? Jessica. Karen Cueto. Ah, ya te vi. Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí. Angie Donaire. No ha ingresado. Eric Farfán. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Eric? Doctora. Ashley. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Edwin. Doctora, buenas noches. Edwin José ¿Cómo Galvez. estás? ¿Cómo estás, Edwin? Edwin, igual, bien, doctora. Gracias. Qué bueno. Juan Carlos García. Doctora, Buenas noches, Juan Carlos. Cintia González. No, Cintia sí estuvo anteriormente. Rogelio Mamani. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está Rogelio? Bien, doctora. Yorli. Doctora, buenas noches. Hola, Yorli.
Tienes una cabellera hermosa. Gracias, doctora. María Pillaca. María Pillaca. No ha ingresado. Kiara Ramírez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. De igual forma también tienes una cabellera larga. Gracias, doctora. Sandra Reyes. Sandra. No ha ingresado, Sandra. Y Jesús Rojas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gusto de conocerlos a ustedes y bienvenidos justamente, ¿no? A esta, ¿cómo se llama? A esta sección. Y ya a los demás compañeros, justamente, ¿no? A quienes no los he llamado, ya los conozco. Claro que de este salón también han migrado 8 de los compañeros suyos a otros salones, sin duda. Bien. El día de la fecha justamente vamos a ver con relación a lo que es el derecho procesal penal 2, ¿no? Y ya hemos visto justamente en el semestre anterior lo que era el derecho procesal 1 realmente. Con relación al derecho procesal penal, sabemos de que justamente, ¿no? la vida del hombre, de una persona, ¿no? En la sociedad, se encuentra regulada, ¿no? Por un conjunto de reglas de conducta que tienden, ¿no? Que tienden a una comunidad de la vida en común y quehacer social. Sin embargo, sabemos que en esta sociedad surgen con frecuencia pugna de intereses, ¿no? En el derecho, ¿no? Y está llamado a resolver cuando la razón a unos, ¿no? Y no a otros justamente se les puede dar la razón. Entonces sabemos de que realmente no, cuando se aplican las normas sustantivas y adjetivas, una de las partes justamente va a tener que perder, mientras que la otra, como se dice, ¿no? Saldrá triunfante, ¿no? En la resolución del caso que se dé. Entonces sabemos que la justicia en manos de hombres, en manos justamente de los jueces que son competentes, ellos justamente resuelven los conflictos que surgen, ¿no? En el desarrollo, ¿no? ¿Cómo se llama? De la humanidad, en el desarrollo, ¿no? De una determinada comunidad. De allí que se ha considerado, ¿no? Al derecho como una forma de arreglo, ¿no? De un conflicto de intereses que ha predominado a uno, ¿no? En desmedro de otros. El Estado crea justamente el orden jurídico mediante normas que regulan las relaciones individuales. Entonces, los mantiene, ¿no? O los restablece y trata de satisfacer las necesidades de sus integrantes. Es así como lo señala, ¿no? Vescovi, ¿no? En su obra Teoría del Proceso, donde señala justamente, ¿no? El Estado interviene cuando existe conflicto de intereses o cuando se perturba a la sociedad, estableciendo mecanismos, ¿no? Y designando justamente a las autoridades estatales para hacer prevalecer, ¿no? Tales pretensiones. Consecuentemente, sabemos de que cuando existe este conflicto de intereses de una determinada sociedad, ¿no? En una determinada comunidad, entonces es ahí cuando interviene el Estado. Interviene aquí justamente el Estado a través del Ministerio Público, ¿no? Quien justamente es el encargado de establecer si es que realmente existe o no responsabilidad de aquella persona que haya infringido la norma justamente. Y este hecho se hace de conocimiento del juez, no, del juez penal, quien se va a encargarse justamente de resolver ese conflicto, ¿no? Entre las partes. Entonces sabemos que el Ministerio Público hace toda la investigación pertinente, pero el que se encarga justamente de resolver ese conflicto es el juez.
Al Estado le corresponde ser el ente regulador, ¿no?, de la conducta humana mediante el diseño de toda una política en general, dentro del cual se ubica, ¿no?, una de menor rango, pero no por ello la menos importante, como es la política criminal, ¿no?, que no nada menos que la justicia criminal. Al respecto, justamente Hurtado Pozo, uno de los grandes penalistas, nos señala que la política criminal es la manera, ¿no?, cómo la colectividad reacciona organizadamente frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión y desarrollo armónico. Hoy en día sabemos de que justamente, ¿no?, esta criminalidad, ¿no?, está tan desarrollada realmente, ¿no?, se incrementa día a día, pero sin embargo sabemos de que el Estado se está organizándose frente a estas acciones delictuosas que amenazan justamente, ¿no?, a la colectividad. Al respecto también Binder señala que cuando la política utiliza la fuerza y ésta se desarrolla desde el Estado, se llama coerción estatal. Y cuando esa coerción alcanza cierto nivel de intensidad, se canaliza a través de ciertas formas culturales. Entonces, aplicando justamente aquí, ¿no?, las penas realmente. Y estamos ante la coerción penal. Es por ello que la política criminal, el desarrollo penal, ¿no?, el derecho penal, el derecho procesal penal y otras instituciones giran alrededor, ¿no?, de esta coerción penal. Consecuentemente, sin las normas sustantivas y sin las normas no adjetivas, así como también si no existiera nuestra constitución política, no se podría justamente no sancionar a los responsables que cometen un determinado delito en sí. En el ámbito penal, se definen las conductas antisociales que deben merecer una sanción penal o la imposición de alguna medida de seguridad. Y es así justamente cuando interviene, ¿no?, el Estado para hacer suya a través justamente, ¿no?, ¿cómo se llama?, de nuestras autoridades, que se apliquen estas normas. Consecuentemente, el derecho penal determina cuáles son los hechos que la ley positiva considera delitos y establece justamente la sanción que deben imponerse a sus autores como medio de restablecer el orden social alterado con la comisión del delito. Consecuentemente, el derecho procesal penal es una rama del orden jurídico interno de un Estado que regula el procedimiento judicial para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad penal. Hoy en día sabemos que justamente, ¿no?, la criminalidad está bien organizada. Y no solamente, ¿no?, personas que han migrado de sus países cometen estos delitos y han formado organizaciones criminales, sino también dentro de la esfera de nuestra sociedad. No, también tenemos estas organizaciones criminales de aquí del Perú. Y se ha visto también a través de los medios de comunicación que muchos peruanos han ido, ¿no?, a otros países y justamente en estos días ustedes también habrán observado, ¿no?, a través del noticiero de que en la ciudad, ¿cómo se llama?, que en el país de Chile hay organizaciones criminales, ¿no?, que están formados realmente por peruanos. Organizaciones criminales que forman parte, ¿no?, que forman parte de ella hombres, y otras organizaciones criminales que también están, ¿no?, conformadas por mujeres. Lamentablemente,
Así como nosotros vemos que aquí en nuestro país vienen de otros países, ¿no? Para tener oportunidades de trabajo aquí en el Perú, porque en sus países justamente han tenido problemas, conflictos sociales, lamentablemente no han hecho otra cosa que venir justamente a delinquir. No se habla de todos los que han migrado, sino que no de aquellas personas que también en sus países justamente cuentan con antecedentes penales. Lamentablemente, cuando han ingresado aquí al Perú, no se les ha hecho un control general a fin de determinar si es que debe ingresar o no. Pero se sabe de que a través de los controles también, ¿no? Hay muchas personas que ingresan de forma fraudulenta realmente. Entonces, consecuentemente, es bastante difícil poderlos controlar en sí. Ahora, lo único que quedaría el Estado es justamente sancionar a estas personas que han sido ya intervenidas, ¿no? Y una vez que hayan sido sentenciados, ¿no? Porque el Ministerio Público justamente acopia todos los medios probatorios y para que pueda formular su acusación. Entonces, ya el juez va a determinar, ¿no? En el juicio oral si es que si es que se les condena o no a estas personas. Si es que ellos obtienen una sentencia condenatoria y que estas han sido confirmadas en segunda instancia y ratificadas incluso, o se han declarado improcedente, ¿no? La casación, consecuentemente, estas personas deben de ser, ¿no? Expulsados del país a sus países de origen para que ellos puedan cumplir con las acciones, como sea, con la sentencia que se le ha impuesto. Porque imaginémonos justamente cuál es el costo que tendría el Perú de seguir, ¿cómo se llama? De continuar, ¿no? Realizando los gastos que ameritan justamente su estadía dentro de los establecimientos penales hasta que ellos cumplan, ¿no? Con su condena y posteriormente puedan ser expulsados. Entonces yo creo que lo más conveniente es que ellos sean sancionados y luego trasladados a sus lugares de origen para que ellos puedan cumplir con la pena en esos lugares. Y sin duda que en Chile, cuando también se les condene a estas personas que ya han sido intervenidas, muchos de ellos, entonces también harán los mismos, ¿no? De expulsarlos o de remitirlos aquí al Perú para que cumplan con las condenas impuestas. Y esto no es de ahora, sino también de años anteriores, se veía que justamente no se trasladaban hacia Europa los peruanos, donde justamente ellos cometían actos delictuosos en esos lugares. Incluso habían personas de aquí, de la ciudad de Ica, que eran conocidos realmente y que habían formado sus organizaciones criminales también en esos países europeos. Bien, si una persona, si un individuo quebranta la ley penal, el Estado justamente tiene la obligación de sancionarlo debidamente. Entonces, al momento que se le va a aplicar la pena, se tendrá en consideración pues, justamente ¿no? las atenuantes y las agravantes, ¿no? Para poderles aplicar la sanción penal. Entonces, es la relación entre el Estado y la persona en sí. Entonces, aquí es el juez penal, ¿no? Ya sea el juez unipersonal o el juzgado colegiado, quien se encargará justamente ¿no? de sancionar ¿no? a estas personas que han quebrantado justamente ¿no? nuestra norma sustantiva en sí. El medio legal para la aplicación de la ley penal está contenido justamente en el derecho procesal penal. Pues bien, entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción, existe un camino no tan grande para poder recorrerlo. Entonces, el proceso penal, que tiene como finalidad establecer la existencia del delito, ¿no? Y la persona de su autor. Entonces, vemos de que justamente aquí es el representante del Ministerio Público, el fiscal encargado de esa investigación, el que podrá determinar justamente, ¿no? La existencia de ese delito, ¿no? Y la persona que ha cometido justamente esa acción penal en sí, a efecto de que pueda ser sancionado.
disculpen ustedes. El medio legal para la aplicación de la ley penal justamente no está contenido en el derecho procesal penal. Como se ha dicho, entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción, existe pues un camino que debe de recorrerse en sí. Es decir, ¿no? La investigación, ¿no? Preparatoria, ¿no? La etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. ¿Qué concluye justamente? No puede concluir este proceso en segunda instancia, como también en tercera instancia, cuando éstas no acuden con recurso de casación. ¿Cuáles son los caracteres justamente del derecho procesal penal? Sabemos que tiene carácter público, es instrumental y es autónomo. Decimos que justamente el derecho procesal penal no es público porque tiene carácter público, porque regula justamente la actividad jurisdiccional del Estado. Es decir, la intervención estatal para mantener la convivencia social, resolviendo los conflictos ¿no? entre particulares. Y también se dice que es público porque estructura los órganos estatales en sus funciones de solución de conflictos aplicando ¿no? su poder coercitivo, materializando así el derecho penal sustantivo. Sabemos también de que existe, como sabemos perfectamente, ¿no? En los delitos de violación sexual, que es privado hasta cierto término nada más. Al momento en que se dicta ya la sentencia, entonces esta ya se hace pública realmente. O sea que se puede mantener en privado hasta durante toda la investigación no preparatoria. No, y una vez que ya se pasa a juicio oral, al dictarse la sentencia, ya esta se hace pública en sí. Los motivos por los cuales justamente no esta persona es considerado responsable de ese delito, no en agravio de una determinada persona. Sabemos que es instrumental porque tiene justamente una naturaleza instrumental, pues constituye el medio de actuar, no el derecho sustantivo. Las normas y los principios del derecho procesal cumplen una función reguladora de la actividad dirigida justamente ¿no? a la realización jurisdiccional de derecho sustantivo, ¿no? Y pues bien, el fin propio es justamente determinar, ¿no? cuál es la razón, ¿no? por el cual justamente ¿no? este derecho procesal penal tiene esa condición de que es instrumental, porque vemos que se tienen que aplicar justamente las normas y los principios ¿no? generales del derecho procesal, que vienen a cumplir justamente ¿no? toda función reguladora de la actividad justamente ¿no? dirigida ¿no? al momento de que se realiza esta investigación. Bien, ¿cuál es la naturaleza justamente del derecho procesal penal? Bien, sabemos que el conflicto implica una situación en la que uno o varios individuos no están de acuerdo con la manera de actuar del otro, pues la resolución de un conflicto depende de la posibilidad de conciliar intereses y llegar a acuerdos después de una situación problemática o de confrontación. Los conflictos están formados por elementos contradictorios en los que reside justamente ¿no? la naturaleza del procedimiento que se aplicará para resolverlos. Cuando se pueden aislar los elementos, se puede identificar el tratamiento ¿no? que el conflicto demanda, pudiendo ser de carácter jurídico o no. Entonces, cuando la composición de los elementos conflictivos involucra la transgresión de un orden normativo existente, se debe aplicar ¿no? un proceso, que viene a ser ¿no? los pasos sistemáticos ¿no?
que es de carácter jurídico para su resolución. Entonces, los procesos jurídicos son los métodos por los cuales justamente se dirime un conflicto en términos de su transgresión a la normativa y que tiene la característica de ser imparcial, ejecutado ¿no? por una autoridad que decreta una sentencia que disuelve, disuelve o resuelve el conflicto en sí. Entonces vemos que justamente, ¿no? A través del derecho procesal penal, a través de la aplicación de la norma adjetiva, justamente, ¿no? Se va a llegar a determinar, ¿no? La situación jurídica de una persona. Entonces es cuando se va a dictar una sentencia que va a resolver ese conflicto entre las partes. Entonces, esa sentencia puede ser, ¿no? Absolutoria o puede ser condenatoria en sí, de acuerdo, ¿no? A las pruebas que se hayan acopiado, ¿no? Al proceso. No solamente el juez va a tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, sino también puede darse el caso que la parte involucrada, que la parte denunciada, que la parte procesada, también haya, ¿no? Acopiado pruebas que van a descartar la posibilidad, ¿no? De la acusación que le ha formulado el representante del Ministerio Público. O que hagan por lo menos dudar al juez, ¿no? De juzgamiento, y de esa forma ellos poder lograr una sentencia absolutoria, logrando, ¿no? Que se aplique lo más favorable, ¿no? Al procesado, aplicando el indubio pro reo. El derecho procesal penal viene a ser un conjunto de normas que reglamentan justamente el proceso por el cual se ejecuta una acción penal. Su función es la de impartir justicia de manera imparcial, delegando justamente, ¿no? A una autoridad competente la ejecución del proceso. El proceso cumple con etapas específicas que generalmente demandan la investigación, la instrucción y la sentencia. Vemos de que realmente estas etapas específicas justamente no se dan a través del Ministerio Público y del Poder Judicial, que se van a encargarse justamente, ¿no? De resolver ese conflicto en sí. Ahora, estos magistrados son justamente nombrados, ¿no? Por el Estado a través, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia, donde pueden participar justamente, ¿no? Los abogados que cumplan justamente, ¿no? Y que tengan los méritos para poder alcanzar esa judicatura. El proceso penal consta de diversos momentos en su desarrollo, por los cuales se cumple una unidad de acción que tiene como finalidad, ¿no? La garantía de imparcialidad por considerarse infranqueables y progresivos. O sea que aquí justamente, ¿no? El juez, al momento de resolver ese proceso, ¿no? Debe ser imparcial realmente. No puede parcializarse con una de las partes. Entonces, el magistrado es imparcial. De igual forma, el Ministerio Público, al momento que hace la calificación de la denuncia y que va justamente si se abrió la investigación preliminar para luego continuar con la investigación preparatoria, entonces también debe ser imparcial realmente. Debe ser imparcial, porque ese es el papel que justamente no juega el fiscal a efecto de que pueda continuar con el desarrollo, ¿no? Del proceso en sí.
Consecuentemente, la naturaleza del derecho procesal penal radica justamente no en su carácter de positivo, pues depende de derechos y obligaciones consagrados no en los procedimientos reglamentarios de la norma, de la normativa local. El proceso en cada una de estas sus etapas debe cumplir con diversos requisitos independientes, pero que son necesarios para identificar en su totalidad el delito imputado no al proceso. Entonces, la naturaleza de la norma procesal es un derecho imperativo que no puede ser objeto de renuncia o transacción por las partes en sí. Sabemos en sí que justamente no, una vez que ya se formalizó la denuncia por parte del representante del Ministerio Público, ya no es objeto de renuncia en sí. Tampoco puede ser no objeto de transacción por las partes, salvo que se trate de una querella, ¿no? Entonces, en esos casos puede haber, no puede ser objeto de una renuncia, ¿no? Por parte del denunciante, o pueden llegar a una transacción entre las partes en sí. Pero en los otros demás delitos es imposible de que pueda justamente no el denunciante, no el sujeto activo, pueda renunciar a ese proceso penal, a esa denuncia penal que se formalizó. Porque desde el momento en que se formaliza la denuncia y el fiscal determina de que existe responsabilidad por parte de esta persona, se hacen las investigaciones pertinentes. Se hacen las investigaciones pertinentes en sí. Entonces ya es titular de la acción penal. Es titular de la acción penal. Pero hay formas de cómo justamente puede llegar ¿no? a una conclusión en este proceso conforme ya lo indicamos ¿no? en el semestre anterior. Como es el principio de oportunidad, de acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿no? en los delitos que ameritan una sanción no mayor de 4 años, o una terminación anticipada antes de que el fiscal no formule su acusación, o cuando ya existe una acusación formal, cuando ya se pasó a la etapa intermedia y se pasa a la etapa de juzgamiento. Entonces, al iniciarse el proceso, al iniciarse el juzgamiento, entonces puede también tener la oportunidad el acusado de solicitar ¿no? la conclusión del proceso. Entonces, serían las formas de cómo no concluir con ese proceso en sí, pero ya no puede ser objeto de renuncia o transacción por parte de las partes. ¿Cuáles son los fines del proceso penal? Los fines del derecho penal, no procesal penal, es la posibilidad de generar convicción al momento de tener en cuenta ¿no? la acción de impartir justicia en relación a los términos de los hechos observados y verificados, lo cual debería ser el fin último del derecho procesal penal. Entonces vemos de que justamente cuando el fiscal y el Ministerio Público, al momento de que ellos van a impartir justicia, no cada cual en el rol que les corresponde realmente, entonces este se realizará en relación justamente a las pruebas que ellos hayan acopiado, hayan observado y hayan verificado, no esa relación que existe justamente no del delito con el procesado. Pero el proceso penal en su totalidad viene a ser el instrumento gubernamental para la vigilancia, ¿no? del bien común, pues además de impartir justicia a quienes sean transgredidos en sus derechos
vías de un conflicto es a la vez la manera de garantizar no a un procesado la imparcialidad que demanda la acción jurídica en sí. Consecuentemente, entonces, aquí el juez, al momento de resolver ese conflicto, debe de ser imparcial. Debe ser imparcial y solamente tener en cuenta las pruebas objetivas que acreditan esa responsabilidad. Consecuentemente, no podría basarse justamente ¿no? en pruebas inexistentes y mucho menos que no se hayan acopiado al proceso. Hoy en día, no, el fiscal está en la obligación de acreditar ese delito al momento que él formula la acusación, que es lo que ocurría anteriormente con el Código de Procedimientos Penales. El fiscal muchas veces formulaba acusación por acusar, ¿no? Sin considerar incluso las pruebas que hayan acopiado y que no ameritan la responsabilidad del procesado. Por lo menos aquí en la provincia de Ica, durante el lapso de tiempo que yo trabajé en el Poder Judicial, no había un fiscal, no, que justamente él realizaba ese trabajo a toda cabalidad. Entonces, si bien es cierto que el fiscal de primera instancia acopiaba las pruebas, pero estas pruebas que eran acopiadas en primera instancia, cuando este proceso pasaba a segunda instancia, procesos ordinarios, ¿no? Entonces aquí el fiscal, ¿no? O este fiscal justamente no formulaba acusación, porque las pruebas que se habían acopiado no eran suficientes para poder solicitar no con una pena para esa persona investigada. Consecuentemente, la sala no tenía otra alternativa, ¿no? Que justamente no habiendo acusación, no podía no pasar a juicio oral. Si en esos procesos de primera instancia, los juzgados, que eran justamente los procesos simples, ¿no? Que se juzgaban en, ¿cómo se llama? Por decir, ¿no? El delito de lesiones simples, hurto, ¿no? Entre otros. El fiscal no formulaba acusación, entonces el juez podía elevarlo en consulta al fiscal superior. El fiscal superior podría no estar de acuerdo con el fiscal de primera instancia, entonces no formulaba acusación, consecuentemente, no, en ese caso era devuelto al juez y el juez no tenía otra alternativa no, que sobreseer ese proceso. Consecuentemente, podemos decir, pero el proceso en su totalidad viene a ser el instrumento gubernamental para la vigilancia del bien común. Pues además, justamente, ¿no? De impartir justicia a quienes no sean transgredidos en sus derechos, vías de un conflicto, es a la vez la manera de garantizar no a un procesado la imparcialidad. Entonces vemos aquí que el magistrado debe ser imparcial al momento de que tenga que dictar la sentencia en sí, o el fiscal al momento de que tenga que formular ¿no? una acusación. Sabemos de que realmente el fiscal tiene la alternativa también de solicitar el sobreseimiento de la causa, ¿no? de ese proceso. Si el fiscal solicita el sobreseimiento de esa causa, de esa investigación, lo eleva, lo remite justamente al juez de la investigación preparatoria. De igual forma, el juez de la investigación preparatoria no está de acuerdo con el pedido del fiscal sobre el sobreseimiento, entonces lo eleva en consulta al superior. De igual forma, también juega el mismo papel de que si el fiscal superior considera de que realmente no hay necesidad de formular una acusación, de acuerdo con el fiscal provincial,
¿no? Consecuentemente, el juez tiene que sobreseer ese proceso. Caso contrario, si el fiscal superior no está de acuerdo con ese pedido del fiscal de primera instancia, entonces puede disponer de que ese proceso pase a otro fiscal, ¿no? Porque considera de que hay indicios de responsabilidad sobre ese proceso, sobre ese imputado. Entonces, consecuentemente, no se hace una ampliación a fin de obtener algunas otras pruebas para los efectos de poder garantizarnos una acusación en sí. El derecho procesal penal, conforme ya lo hemos manifestado, viene a ser el conjunto de normas que reglamentan el proceso por el cual se ejecuta justamente una acción penal, delegando a una autoridad competente la ejecución del proceso. El procedimiento penal debe comprobar o descartar la existencia del delito, así como identificar la responsabilidad del procesado en cuestión. Entonces, desde el momento en que el fiscal recibe una denuncia, él va a tener que calificar esa denuncia, ¿no? Si amerita que se realice la investigación preliminar, porque la denuncia también puede formularse por escrito, o la parte agraviada concurre justamente a la policía o al Ministerio Público y levante el acta de la denuncia. Entonces, esas actas de la denuncia que se han levantado, el fiscal tiene que resolverlo, ¿no? Puede disponer el archivamiento de esa denuncia porque no amerita justamente la investigación, o puede disponer que se abra justamente el proceso preliminar. Porque lo ideal es justamente, determinar si existe o no ese delito. Y se tenga que identificar la responsabilidad de ese procesal. Vemos que justamente existen una serie de denuncias, por diferentes delitos que se están cometiéndose. Entonces, hoy en día, justamente la Policía Nacional, que es el auxiliar del Ministerio Público, tiene tantas facilidades para poder identificar a los autores del hecho, de una u otra forma, incluso por la misma forma de caminar, por la forma como se desenvuelve justamente esta persona. Entonces, ellos pueden identificar a estos en caso de que se archive provisionalmente esa denuncia. El proceso, en su totalidad, es un instrumento gubernamental para la vigilancia del bien común, pues además de impartir justicia a quienes sean transgredidos en los derechos vías de un conflicto, es a la vez la manera de garantizar a un procesado la imparcialidad que demanda la acción jurídica en sí. El contexto del derecho procesal penal. La introducción al proceso penal juega un importante papel en la formación del jurista criminólogo y pretende ser una aproximación al derecho procesal. Sina Yeli. Doctora, sí, buenas noches. Doctora, respecto a la diapositiva anterior, tenía una pregunta. Si bien es cierto, no se puede renunciar, por ejemplo, una vez puesta la denuncia, ya no se puede retirar. No, cuando ya se formaliza una denuncia penal y el Como fiscal por lo ha ejemplo, se puede calificado, renunciar ya no se podría asistir a las diligencias. no se puede, el agraviado, la parte agraviada, el sujeto que ha sido agraviado, no puede renunciar justamente a esa denuncia si es que existen esos indicios que dieron lugar a que se inicie esa acción penal.
Consecuentemente, el fiscal como titular de la acción penal, aun cuando la parte agraviada ya no quiera saber nada de ese proceso, él continúa con las investigaciones pertinentes, con la finalidad de poder acopiar otras pruebas en base a esos indicios que se han dado. Bien. Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿y qué pasa cuando la fiscalía está haciendo una investigación sobre X delito y la víctima decide retractarse o ampliar su declaración y cambiarla? De repente porque ya llegó con un acuerdo con el imputado, un acuerdo interno, qué sé yo, doctora. ¿Cómo procedería en ese caso Sí, la fiscalía o el juzgado? ¿Qué versión creería? en esos casos, cuando existe justamente, cuando se puedan dar esos casos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Él ya tiene los indicios, tiene las pruebas, ¿no? Algunas pruebas que son objetivas realmente, ¿no? Entonces, bastante difícil, ¿no? Que la parte agraviada no puede, la parte agraviada puede decir que no estoy de acuerdo ya con esta denuncia que he formulado, ¿no? Puede decirlo, pero lamentablemente ya el fiscal es el titular de la acción penal. El fiscal va a continuar con las investigaciones pertinentes. Entonces, podrá poner obstáculos la parte agraviada para que no se puedan acopiar otros medios de prueba. Entonces, ahí lo único que quedaría nada más al fiscal, si es que no tiene ya los elementos suficientes para poder continuar con esa investigación, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente, ¿no? Entonces, solicitará el sobreseimiento de la causa. Pero si este proceso ya pasó a la etapa de juzgamiento, ¿no? Aquí, o estando, ¿no? Pasó a la etapa de juzgamiento y en muchos delitos, justamente, ¿no? Porque ahí es cuando todas las pruebas que se han acopiado se van a tenerse que, ¿cómo se llama? Resolver ahí. Se van a tener que ver prueba como prueba ofrecida por el Ministerio Público y por la parte denunciada o denunciante o denunciada. Entonces, en base a esas pruebas, es el juez el que va a resolver justamente ese proceso. Entonces, si existe alguna duda con relación a las pruebas que se han acopiado, y el juez sí es imparcial realmente, podrá aplicar, como ya les he señalado, el principio del indubio pro reo. Si este proceso se encuentra todavía dentro de la investigación no preparatoria, que es la primera fase justamente del proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Entonces, si el fiscal realmente cree por conveniente de que no se dan los medios, no tienen, ¿cómo se llama? Existe algún indicio, pero realmente existe la duda, si es imparcial, entonces solicitará el sobreseimiento de la causa como se ha hecho en muchos procesos en sí. Entonces, y el juez, si está de acuerdo con ese pedido del sobreseimiento, podrá archivarla. Consecuentemente, aquí, la parte agraviada que no tiene mayor interés en ese proceso, si es que no se apersonó a la instancia, lamentablemente esa sentencia, esa resolución que dicta el juez, no, va a quedar, ¿cómo se llama? No va a ser apelada, porque el fiscal solicitó el sobreseimiento. La parte agraviada, no se al proceso, justamente no se acogió como parte agraviada. No. Consecuentemente, si es que no se, durante el desarrollo de la investigación preparatoria, no se apersonó a la instancia como parte agraviada, lamentablemente, si es que quiere apelar, no lo va a poder hacer, porque el juez no le va a conceder esa apelación. Lamentablemente, porque no está constituido, ¿no?, como parte civil. Entonces, para que pueda ser objeto, ¿no?, la parte agraviada de todos los medios, ¿cómo se llama?, de los recursos impugnatorios, tiene que estar debidamente, ¿no?, constituida en actor civil. Bien. Veamos ahora con relación al contexto del derecho procesal penal.
La introducción al proceso penal juega un importante papel, ¿no?, en la formación justamente del jurista, criminólogo, y pretende ser una aproximación al derecho procesal, y muy en particular al derecho procesal penal, que permitirá, ¿no?, al alumnado conocer los que puedan entenderse como pilares básicos del sistema judicial y a partir de un primer acercamiento teniendo en cuenta los conceptos y caracteres fundamentales del modelo procesal penal. Consecuentemente, justamente, ¿no?, todas las facultades de Derecho de todas las universidades justamente ¿no?, se forman a los alumnos, ¿no?, cada una de las ramas realmente para que posteriormente ellos también puedan, ¿no?, intervenir como juristas, ¿no?, criminólogos en sí, especializándose justamente en la materia. Consecuentemente, ¿no?, ellos, al estar preparados, al tener una formación preestablecida, entonces podrán tener todas las garantías del caso en el desarrollo justamente de las funciones en todos los ámbitos donde ustedes puedan desempeñar justamente, ¿no?, la abogacía. Entonces, hoy en día tenemos justamente, ¿no?, a nivel nacional, incluso en otros países, exalumnos de nuestra universidad, exalumnos de nuestra facultad, que están jugando papeles muy importantes en diferentes cargos, y no solamente cargos menores, sino también están ocupando altos cargos realmente como funcionarios públicos en sí. Entonces vemos de que la formación justamente de ustedes son los pilares básicos justamente del sistema judicial, porque son ustedes los que van a aplicar, van a resolver los conflictos que se puedan presentarse justamente, ¿no?, en todas las instituciones donde ustedes desean laborar. Las instituciones públicas o las instituciones privadas, ¿no?, consecuentemente, ¿no?, ocupando altos cargos como funcionarios públicos o también interviniendo como magistrados tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Hoy en día, como les manifiesto, tenemos muchos egresados que están formando parte justamente, ¿no?, de muchas instituciones públicas, ¿no?, como funcionarios públicos de alto rango en sí. La aplicación de las reglas en el proceso penal constituyen garantías procesales tanto para las víctimas como para los victimarios, teniendo en cuenta que estas normas hacen parte del debido proceso y se constituyen, ¿no?, elementos esenciales para la aplicación de la ley, ¿no?, para las partes. Entonces, todas las reglas que justamente se dictan dentro del proceso penal, estos son garantías, ¿no?, procesales, no solamente para las víctimas, porque desde el momento en que se formula una denuncia, el fiscal justamente asume esa responsabilidad, no en relación a la víctima en sí. Pero también debe considerarse, ¿no?, a los victimarios, es decir, a los denunciados, porque estas normas justamente, ¿no?, se hacen, ¿no?, parte del debido proceso. Y como tal, justamente, ¿no?, tenemos los elementos esenciales para poder aplicar justamente, ¿no?, la ley a cualquiera de las partes. Como les he manifestado, ya sea una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. O caso contrario, solicitando el sobreseimiento de un proceso, ¿no?, y el juez dicta justamente el auto del sobreseimiento. Cuando hablamos del auto de sobreseimiento es porque no se ha encontrado responsabilidad, ¿no?, en esa persona que fue objeto de una intervención, ¿no?, por parte del Ministerio Público en el desarrollo de del proceso de investigación. En consecuencia, es importante
mencionar que las normas procesales tienen una función instrumental y que el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Entonces, es por eso que decimos de que realmente el proceso penal cumple ¿no? Esta garantía de imparcialidad. Entonces, aquí tenemos justamente, ¿no? Una de las garantías del cumplimiento por parte de los magistrados, que es el principio, ¿no? De la igualdad ante las leyes. ¿No? Aplicando justamente, ¿no? Por parte del magistrado, ¿no? Ese principio de igualdad. Consecuentemente, el juez debe de ser imparcial al momento que él pueda resolver justamente esa causa. Con el antiguo Código de Procedimientos Penales, cuando el proceso estaba en juicio oral, tratándose de procesos ordinarios, y el fiscal había acusado por acusar, como se decía en aquel entonces, en el juicio oral se determinaba de que realmente no existía esa responsabilidad por parte del acusado. Era absuelto justamente en aquel entonces. Entonces el fiscal, consciente de que realmente no se había acreditado con pruebas objetivas, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa denuncia o esa acusación, no interponía recurso de nulidad. No interponía recurso de nulidad. Se quedaba conforme con esa sentencia. Caso contrario, muchos de los fiscales que tenían justamente esa duda, se reservaban el derecho de no presentar el recurso de nulidad, que era similar al recurso de casación hoy en día. Entonces, se cumplía el plazo preestablecido de los 5 días y no interponía justamente el recurso de nulidad. Lamentablemente, esa sentencia se declaraba consentida, ¿no? Y se devolvía, era devuelta al juzgado de la investigación a los efectos de que se tenga que ejecutar esa sentencia. Si era absolutoria, esa sentencia se tenía, ¿no?, que anular los antecedentes judiciales y policiales de esa persona. Bien. Veamos con relación al rol que juega justamente el Ministerio Público, ¿no?, en las denuncias penales en sí. Conforme ya lo habíamos manifestado como se llama anteriormente, el Ministerio Público viene a ser el organismo constitucional autónomo que fue creado justamente por la Constitución Política del Perú en el año de 1979. Sus actividades al servicio de la ciudadanía se inició formalmente el 19 de marzo de 1981. Es decir, cuando se crea justamente este organismo del Estado, el Ministerio Público, porque anteriormente era un apéndice del Poder Judicial, dependía del Poder Judicial realmente porque no tenía autonomía en sí. Hoy en día sí, justamente cuando se ha creado este organismo constitucional, es autónomo en sí. Entonces, el 28 de julio del año 1979 terminó una larga etapa del desarrollo del Ministerio Público que estuvo ligada justamente al Poder Judicial. ¿Cuáles son esas funciones justamente que tiene el Ministerio Público? Esta está al servicio de la sociedad, y de la administración de justicia. Defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho. Estas son en sí las funciones que tiene en cuenta justamente
el representante del Ministerio Público. Consecuentemente, podemos decir, el Ministerio Público, además, que es un organismo autónomo del Estado, tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, la defensa de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos en sí, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para poder velar por la moral pública, ¿no? Y la persecución del delito y de la reparación civil, ¿no? Una vez que haya concluido justamente ya ese proceso con una sentencia condenatoria en sí. Sabemos que hoy en día justamente el Ministerio Público atiende muchos casos no relacionados con la familia. Anteriormente no se le daba demasiada importancia realmente a estos actos de violencia familiar. Hoy en día sí, es el mismo Ministerio de la Mujer que también apoya justamente esa circunstancia, ¿no? A través del Ministerio Público, a efecto de que aquellos hechos delictuosos que se hayan cometido en agravio, ¿no? De la familia, ¿no? Entonces, sean sancionados en sí. Entonces, dentro de sus funciones, como ya se ha manifestado, es la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos, y que esto justamente no concluya con la persecución del delito, y si esta persona es sancionado, es condenado, entonces hará que se cumpla justamente con esa condena, así como también el pago de la reparación civil, que muchas veces, si están estos privados de su libertad, no se hacen efectiva esta reparación civil. Entonces pasarán los años, lamentablemente, con el pretexto de que se encuentran privados de su libertad, no van a poder pagar justamente esa reparación civil, salvo que esta persona tenga propiedades, ¿no? Inmuebles, que a través de ellas se podría hacer los embargos respectivos y hacer el pago de la reparación civil. El Ministerio Público también vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y por la independencia, ¿no? de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que señalan justamente la Constitución, ¿no? y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces vemos de que realmente, ¿no? es el Ministerio Público también que está detrás, ¿no? de la recta administración de justicia, ¿no? Y que justamente también se vele por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Porque muchas veces se puede decir de que realmente, ¿no? ciertos magistrados tienen alguna, ¿cómo se llama? Alguna imparcialidad, alguna parcialidad, ¿no? con alguno de los procesados. Lamentablemente aquí es el Ministerio Público quien se va a encargarse justamente de dar solución a ese conflicto en sí. Entonces, el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, no ejercita de oficio o a instancia de la parte agraviada o por acción popular, no el proceso penal, si se trata de un delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley le concede expresamente. Entonces, sabemos de que hoy en día el Ministerio Público, a través de los medios de comunicación, ve, observa y tiene conocimiento de la existencia de un delito, entonces inmediatamente, ¿no? ellos solicitarán justamente, ¿no? esas pruebas que se hizo mención a través de los medios de comunicación e iniciarán, ¿no? las investigaciones pertinentes a fin de determinar si es que realmente esos hechos que se han propalado a través del noticiero, ¿no? forman parte de una denuncia en sí. Sobre el Ministerio Público, justamente recae la carga de la prueba en las acciones civiles, penales y tutelares que ellos ejercitan en sí, así como en los casos de faltas disciplinarias que ellos puedan denunciar, ¿no?
contra los magistrados justamente, ¿no? Que pudieran tener alguna relación en ese conflicto. Los fiscales podrán ser citados bajo responsabilidad a que actúen en un proceso del que conocen a sus diligencias fundamentales y a las de actuación de pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes u ordenadas de oficio, así como también podrán ser notificados, ¿no?, con las resoluciones que se expidan, ¿no?, en el proceso bajo el apremio de pena de nulidad. Entonces, los fiscales no pueden negarse justamente, ¿no?, a desempeñar ese rol como tal. Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones al fiscal de la nación, ¿no?, y los fiscales ejercitarán, ¿no?, las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten, ¿no?, la legislación administrativa y judicial vigente conforme lo establece, ¿no?, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el Decreto Legislativo 052, con el cual fue creado justamente, ¿no?, el Ministerio Público. En los casos que pudiera surgir una denuncia contra los fiscales, en estos casos, de acuerdo a la jerarquía de los mismos, se tiene en cuenta que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, conoce los juicios de responsabilidad civil que se inicien en contra, ¿no?, del fiscal de la nación o de los fiscales supremos. Igual competencia corresponde también para los casos de responsabilidad civil o penal para los fiscales superiores. Porque realmente un fiscal provincial no podría iniciar las investigaciones contra el fiscal de la nación, contra los fiscales supremos o contra los fiscales superiores. Entonces son los fiscales de estos rangos superiores los que justamente no ejercitan, ¿no?, las indagaciones pertinentes respecto a las denuncias que se hubieran formulado o a las quejas que se hubieran formulado contra los mismos. Entonces, las Cortes Superiores de Justicia conocerán también en primera instancia de la denuncia o denuncia contra los fiscales provinciales en los casos en que se les atribuye responsabilidad civil o penal. También debe tenerse en cuenta que los fiscales no son recusables, pero deben excusarse, ¿no?, bajo responsabilidad de ser intervenidos en una investigación policial o en un proceso administrativo judicial que directo o indirectamente tuvieran interés, o los tuvieran sus cónyuges, sus parientes, en línea recta o dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, ¿no?, o ser compadres o ahijados de los denunciados o de los agraviados. Consecuentemente, ellos no pueden ser recusados, pero sí están en la obligación, ¿no?, de excusarse de conocer de ese proceso o de esa investigación, haciendo de conocimiento las razones por las cuales tiene justamente, ¿no?, para poder separarse de esa investigación. Los fiscales cuentan con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen, ¿no?, más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse justamente, ¿no?, a las instrucciones que pudieran impartirles, ¿no?, sus superiores. Jerárquicamente, los fiscales se organizan de la siguiente forma, ¿no? En primer lugar, tenemos al fiscal de la nación, ¿no?, que es nombrado justamente, ¿no?, por la Junta de Fiscales Supremos. No se elige al fiscal de la nación. Luego tenemos a los fiscales supremos, a los fiscales superiores, a los fiscales provinciales, así como también tenemos a los fiscales adjuntos, ¿no?, y la Junta de Fiscales, como se dice. Entonces, estos fiscales supremos, fiscales superiores y provinciales, ellos son nombrados por la Junta Nacional de Justicia en sí. Pero también vemos que en la práctica existen fiscales superiores provisionales, fiscales superiores provinciales y fiscales supremos provisionales, que asumen justamente, ¿no?,
de acuerdo a la jerarquía que ellos tienen. O sea que los fiscales superiores pueden ser llamados a fiscales supremos provisionales si es que requieren justamente, ¿no?, de los servicios de estos magistrados. De igual forma, un fiscal provincial puede asumir, ¿no?, una fiscalía superior, pero de forma provisional. No como titular, sino de forma provisional, por un lapso determinado de tiempo incluso. Además del fiscal de la nación, son fiscales supremos en actividad, los fiscales supremos titulares, así como también los fiscales supremos provisionales. El fiscal de la nación, los fiscales supremos titulares y los fiscales supremos provisionales constituyen la Junta, ¿no?, de Fiscales Supremos en sí. Bien, nos va a ganar el tiempo. Aquí nos vamos a quedar, por favor. Voy a pasarles asistencia. No me dejan ingresar a intranet, pero en forma física les voy a tomar asistencia. Abrigo Tango. Presente, doctora. Gracias. Alvarado Camargo. Presente, doctora. Gracias. Andía Muñoz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ángeles García. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Berrocal Cabezudo. Sheila. Sheila. Bravo Guaroto. Presente, profesora. Buenas noches. Cabrera Gavilán. Buenas noches, doctora. Presente. Carmona Flores. Rivet Carmona Flores. Rivet Carmona Flores. Lo veo que está en plataforma, por favor. Si no están en la plataforma, y no están presentes al momento que se les llama asistencia, lamentablemente no se va a poder consignarles asistencia. Por esta vez, por el día de hoy, los voy a pasar por alto viendo que justamente han ingresado a la plataforma, pero a partir de la próxima clase ya no se tomará en cuenta, así que el señor delegado les hará presente, ¿no?, a todos los compañeros suyos. Carpio Guamán. Martín. Doctora, buenas noches. Presente, doctora. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora. Sí, Martín, ya te escuché. Carrillo Chacaliaza. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Jessica Castillón. Jessica. Coragua Prado Efraín. Presente. Buenas noches, doctora. Gracias. Boris Chamorro. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Cornejo Flores. Doctora, buenas noches. Presente. Crisóstomo Águila. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Cueto. Karen. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Delgado Mamani. Carla. Carla Delgado Mamani. Angie Donaire. Angie Donaire. Farfán Araujo. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Flores Tanta. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Galvez Arquiñiva. Presente, doctora. Buenas noches.
Gracias, Edwin. García Rivas. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Geldres Cagna María. María. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. González Valenzuela Cintia. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Gutiérrez Quispe Nayeli. Nayeli. Presente, doctora. Gracias. Presente. Gracias. Presente. Ciro Herencia Bendezú. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Hernández. Víctor Hernández. Víctor. Hernández Zapata María. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Guarote Yataco, Ailín. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Jara Sumaeta, José Arturo. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Yamoca Rodríguez, Marjorie. Marjorie. Malky Gómez Denis. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Mamani Tipo. Rogelio. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Rudy Oré. Oré Feria Rudy. Pariona Quispe. Doctora, Sí. disculpe. Feria. Doctora, quería saber los Sí. grupos de cuánto vamos a quedar ya que ahora han aumentado los alumnos. Sí, anteriormente eran de 5, yo creo, ¿no? 6. 6 grupos. Tendrá que ser 6 por 8, 48. Muchos integrantes creo ya, doctora. O no sé qué dirán mis compañeros también, ¿no? Y bueno, si no son 6 grupos, son 8 grupos. Póngase de acuerdo. 8 grupos de 6. Ya estaría claro, bien, doctora. Pero ya, van a haber 2 Rudy. grupos de 7 o 3 grupos de 7 porque somos Claro, 51. claro. De hecho, va a tener que ser así, porque ellos no se pueden quedar sin grupo. Ya, doctora. Sí. Rudy, por favor. Dígame. Perdí mi celular en el taxi. Me llamas para poder confirmar, José, por favor, al terminar la Ya, clase. doctora. Ya, doctora, y por favor, si puede, me envía la lista porque en algunos cursos somos 50, en otros 42, creo, y así. Ya, Bien. doctora, para saber exactamente. Gracias. Bien. Doctora Pariona presente. Un rato, justamente Pariona Quispe iba a llamar. Sí, doctora. Pecero Ramos. Buenas noches, Eric, doctora. Buenas noches, gracias. presente. Piaca, Diana Piaca. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. María Piaca Vargas. María Fernanda Piaca Vargas. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ramírez Serna Presente. Kiara. Gracias. Reyes Janampa Sandra. Sandra Reyes Janampa. Roja Valdión Nereida. Doctora, presente. Gracias. Rojas Remolino Jesús. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Santiago Andrés Rita. Buenas noches, doctora. Presente. Shirley Sweeney. Presente, doctora. Buenas noches. Zulca Tito. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Toro Lengua. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilca Pizango. Vilca Pizango. Vilcatoma Pedraza. Paola. Bien. Entonces nos estamos viendo el día viernes a la hora de, ¿cómo se llama? A las 5:30
y 15. Hasta luego, doctora. Cuídense. Y hasta luego. Rudy, justamente están, bueno, no se le va a asignar por esta vez justamente los temas, sino que hay una serie de lecturas que les he colocado. Yo creo que son solamente 6 lecturas que he colocado. Entonces pueden ustedes coger las lecturas para que puedan por esta vez, a partir de la próxima clase, dependiendo de la cantidad de grupos que ustedes puedan formar, entonces tendré que colocar, ¿no?, las lecturas para las prácticas que se va a realizar. Disculpe que le interrumpa. Sobre eso, la tercera lectura tiene 100 y algo de páginas. No sé si podría apoyarnos. ¿Compartirlo? ¿Podrían ¿Perdón? compartirla? ¿Podrían compartir con otro grupo? Ah, ok, ya. Entonces sería que el 3 y el 4 compartan, o ¿cómo sería? Porque tiene un exceso de hojas a comparación de las otras lecturas. Claro, claro. Entonces ahí podrían compartir justamente ese texto dependiendo de la cantidad de grupos que ustedes forman. Entonces hay 6 lecturas. Entonces si esa lectura, entonces tendrían que compartirlo entre 3 grupos. ¿Bien? Entonces nos estamos viendo el próximo viernes a la hora que ya se tiene programada justamente las clases para ustedes. Que pasen buenas noches. Buenas noches, doctora. Permiso. Buenas noches. Doctora, disculpe, por esta oportunidad le entendí que los grupos podrían escoger una lectura para exponer. Podría ser. Podría ser. Coordinen con el delegado. Ya, doctora, gracias.